Hola, soy Nagri y esto es Vas a estar bien, un espacio donde te hablo de mi experiencia viviendo con una enfermedad rara y siendo autista. Después de la bienvenida, quiero contarles una parte muy importante de mi historia. Todo comenzó cuando tenía 14 años. Fue en ese momento cuando empezaron a aparecer los primeros síntomas de una enfermedad que cambiaría por completo mi vida, la enfermedad de Cushing. Esta enfermedad es causada por un adenoma hipofisiario, que es un tumor benigno en la hipófisis, una glándula pequeñita que tenemos en el cerebro. Aunque el tumor no es maligno, sí altera gravemente el funcionamiento del cuerpo, porque interfiere con la producción de una hormona llamada ACTH. Esta hormona estimula las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol, y cuando todo esto se descontrola, el cuerpo comienza a producir demasiado cortisol. Eso fue lo que me pasó a mí. La enfermedad de Cushing es compleja y en mi caso avanzó porque no fue detectada a tiempo. Hubo mucha negligencia médica y una cadena de diagnósticos incorrectos. Durante años me dijeron que era estrés, que era depresión, que era algo psicológico, pero yo sentía en mi cuerpo que algo más estaba pasando. Fueron años muy difíciles. Me sentía cada vez más enferma, más desconectada de mi cuerpo y sin respuestas claras. No fue hasta los 17 años, después de mucha lucha, que finalmente me dieron el diagnóstico correcto: enfermedad de Cushing. Ya era tarde, el daño estaba bastante avanzado, pero al menos por fin tenía un nombre para lo que estaba enfrentando. Uno de los momentos más duros de todo este proceso fue recibir diagnósticos completamente errados. A los 16 años empecé a experimentar alucinaciones visuales y auditivas. Fue aterrador. En lugar de buscar una causa física, los médicos simplemente asumieron que era un problema psiquiátrico. Me diagnosticaron esquizofrenia, sin mirar más allá, sin fijarse en que mis niveles de ACTH en sangre estaban completamente elevados. Empezaron a darme medicamentos psiquiátricos muy fuertes que me dejaban en un estado terrible. Perdía la lucidez por días, me sentía desconectada de mí misma, pero en los momentos en los que podía pensar con claridad, usaba lo que siempre ha sido una herramienta poderosa para mí: la lectura. Desde que aprendí a leer a mis 4 años, siempre ha sido una de mis pasiones más grandes. Así que, en medio del caos, comencé a investigar por mi cuenta. Leía sobre los síntomas que estaba teniendo, revisaba mis exámenes médicos antiguos y trataba de entender qué podía estarme pasando realmente. Sentía en lo profundo de mí que esto no era solo mental. Mi cuerpo estaba cambiando mucho y mi mente estaba colapsando por todo lo que me estaba sucediendo, pero yo sabía que la raíz era otra. En medio de toda esta búsqueda, mi mamá fue una pieza clave. Ella no se rindió, buscó ayuda con la Superintendencia de Salud y gracias a eso logramos conseguir una cita en la Fundación Valle de Lili, una clínica muy reconocida en Colombia. Allí conocimos a una endocrinóloga pediatra que por primera vez en años nos escuchó de verdad. Me examinó, revisó toda mi historia clínica y con muchísima empatía nos habló con claridad. Finalmente teníamos un diagnóstico real y una posible solución. La solución que nos ofreció la endocrinóloga fue una cirugía llamada cirugía transfenoidal. Es un procedimiento delicado, una cirugía en el cerebro, en donde a través de la nariz se llega a la hipófisis para extraer el adenoma que estaba causando todo el desorden hormonal en mi cuerpo. Era la manera de detener la enfermedad de Cushing, que ya estaba tan avanzada que, según la misma doctora, había estado muy cerca de costarme la vida. Fue un momento muy difícil de describir. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Por fin sabíamos lo que tenía, por fin había una salida. Pero al mismo tiempo era una cirugía cerebral, algo que asustaría a cualquiera, y más siendo tan joven. En medio de esa mezcla de emociones, mis papás comenzaron a hacer todos los trámites necesarios para que nuestra EPS aprobara la cirugía. El procedimiento tenía un costo bastante alto, pero se trataba de mi vida. Y entonces nos dieron una respuesta que nos rompió el corazón. Las personas encargadas del proceso nos dijeron que no podían autorizar la cirugía en Fundación Valle de Lili porque era una clínica demasiado costosa.
que en lugar de eso debíamos esperar aproximadamente 6 meses, mientras ellos buscaban un lugar más económico para hacerla. 6 meses, medio año más con una enfermedad que estaba al límite, medio año más con mi cuerpo deteriorándose cada día. Esa respuesta fue como un balde de agua fría, porque en ese momento lo que necesitaba con urgencia era atención, no excusas, no una espera que podría haber terminado en lo peor. Pero la verdad es que no había 6 meses para esperar, ni siquiera había un mes. Mi estado de salud estaba deteriorándose rápidamente y cada día que pasaba era más evidente que mi vida estaba en riesgo. Así que tuvimos que regresar a la clínica, esta vez con síntomas aún más fuertes. Ya no solo era el dolor físico, ya no solo era agotamiento, era una sensación de que el tiempo se estaba acabando. Los médicos de la Fundación Valle de Lili, incluyendo a la endocrinóloga pediatra que nos había ayudado desde el inicio, conocían muy bien la gravedad de mi caso. Sabían que esto no podía esperar. Sabían que literalmente era una cuestión de vida o muerte. Así que empezaron a mover contactos, a hacer gestiones por su cuenta, a buscar la manera de que pudiera ser operada sin seguir esperando. Fueron días de hospitalización, llenos de incertidumbre. Yo ya sentía que estaba perdiendo la esperanza. Sentía que después de tantos años de luchar, tal vez esta era la parte donde la historia se detenía. Pero justo cuando parecía que todo estaba por romperse, un jueves recibimos la noticia. La cirugía había sido autorizada. No puedo explicar la emoción, el alivio, las lágrimas que vinieron con ese momento. Después de tanto dolor, después de tantas puertas cerradas, después de tanto esperar, por fin iba a poder ser operada. Por fin había una oportunidad real de salvar mi vida. La cirugía se realizó el 25 de julio del año 2019, una fecha que marcó un antes y un después en mi vida. Recuerdo que ese día mis papás estaban muy nerviosos. Tuvieron que firmar documentos en los que se explicaban todos los riesgos de la operación, y eran muchos, riesgos reales, serios, incluso algunos que con el tiempo terminaron haciéndose realidad. Pero curiosamente yo me sentía tranquila, estaba en paz. Mientras todo el mundo a mi alrededor temblaba de miedo, yo solo pensaba en una cosa, en volver a ser yo, esa niña feliz, llena de energía, de ganas de vivir, de hacer cosas sin sentir dolor, sin ese cansancio constante, sin esos síntomas tan extraños que me habían robado la tranquilidad por tanto tiempo. Yo solo quería volver a estar sana, quería volver a sentirme libre en mi propio cuerpo, quería volver a sonreír sin fingir, y lo pedí, se lo pedí tanto a Dios. Le pedí que me diera la oportunidad de seguir, de recuperar mi vida, de volver a ser esa Natalie que la enfermedad había escondido detrás del sufrimiento. La cirugía duró 5 largas horas y cuando terminó, salí con vida. Mi mamá me contó que después, al final de la operación, el neurocirujano se acercó a hablar con ella. Con una mezcla de honestidad, tristeza y sin mirarla a los ojos, le dijo algo que nunca se le olvidó. No quise hacerle daño, pero no logré retirarle todo el tumor. En ese momento me encontraba en la unidad de cuidados intermedios pediátricos, bajo observación constante. Fue una noticia dura, porque aunque la operación se había realizado, no se había podido extraer por completo el adenoma. Aún así, lo que se había logrado era suficiente para estabilizar mi vida. Estaba viva, respirando. Mi cuerpo, aunque aún frágil, había resistido. Recuerdo que al despertar me sentía dolorida, confundida, con mucho sueño. Todo estaba borroso, estaba conectada a muchos cables. No podía moverme, no podía levantarme, pero ahí estaba yo, viva, y al lado estaba mi mamá. En ese momento, a pesar del malestar físico, algo dentro de mí sentía alivio. Creí que todo se había solucionado, que por fin todo el dolor, la incertidumbre, el cansancio se habían quedado atrás. Pensé que mi vida iba a volver a ser feliz,
como lo había sido durante mis primeros 14 años. Que solo quedaba recuperar fuerzas y volver a empezar. Pero me equivoqué, porque durante esa cirugía sucedieron cosas que marcarían mi vida, cosas que no esperábamos, cosas que la cambiarían para siempre. Y así comenzó otra historia, un nuevo capítulo, uno que no estaba en los planes, pero que también merece ser contado. Porque a veces la vida no es fácil, pero vas a estar bien.